Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a avanzar con el tema que corresponde a la emergencia de Macedonia en el mundo griego, en el marco de la crisis justamente del sistema político que ha sido central para este periodo histórico, que es la polis, y ver eh, la presencia de Macedonia, de Filipo, pero no solo, principalmente la figura más emblemática es la de Alejandro, en el marco de un conjunto de escalas históricas. Es decir, por un lado, desde el propio desarrollo en torno al espacio mediterráneo de los primeros núcleos civilizatorios, pasando desde Creta a Micenas. En segundo lugar, analizando el propio recorrido del desarrollo de la polis a partir del siglo VIII. Y en tercer lugar, analizando la propia especificidad de la crisis del modelo político griego que tomó a partir del siglo V, en lo que se conoce como periodo clásico, ciertas especificidades, producto principalmente del impacto de las guerras médicas, de la posición estratégica política de Atenas, llevando adelante una práctica que se ha discutido si es o no imperialista, pero que tiene claramente un tono naval que desestructura y reacondiciona gran parte de la movilización política tradicional en el mundo helénica, más concentrado en un modelo local bajo la escala de la falange política, y por supuesto su contraparte con Esparta, con un modelo más conservador que toma la posta y el relevo político luego de la desintegración del imperialismo ateniense de su arjé después de la guerra del Peloponeso, y donde se muestra un marco con tendencias de una hegemonía unipolar, si se puede usar el término, apoyadas por supuesto por el sostén económico del imperio persa. Es en ese marco en donde luego de la guerra de Corinto vemos que a partir de la paz del rey emerge como concepto político pensar la posibilidad de un modelo que estabilice la crisis permanente que se replica a través de las distintas guerras que se van realizando, y que lo que vemos es que las hegemonías son cada vez más efímeras, de menor alcance, y que pasando por Atenas, Esparta y luego Tebas, al ingresar a la segunda mitad del siglo IV, el sistema político ya está agotado, quebrado, y es en ese marco en donde emerge Macedonia, que se ha dicho de paso también lo hace en un contexto en donde el propio imperio persa también se encuentra con algunos problemas internos que le dejan cierto margen de autonomía. No nos vamos a meter a trabajar sobre las cuestiones de carácter fáctico. Es evidente que el proceso de expansión de Filipo en Macedonia fue muy certero, contando con un gobierno de escala territorial superior al de cualquier polis, con recursos naturales muy importantes que en su momento fueron parte del área de influencia de Atenas, en torno a Tracia y el Mar Negro, y por supuesto una cantidad de recursos humanos vitales para poder torcer desde el punto de vista militar la diferencia que podían ofrecer y la resistencia que podían ofrecerle las polis griegas. Hasta esto se desestructura finalmente el mundo griego y se cierra con el proceso que se da con la batalla queronea en 38, donde quedan absorbidas bajo la liga que va a comandar Filipo. Pero más allá de esto, es interesante volver a repensar el planteo de Isócrates, quien nos muestra de alguna manera cómo se empieza a pensar un modelo para ver cómo la polis puede insertarse en un tipo de dispositivo político superior, ¿no? Detrás de la figura que él plantea en torno al concepto panhelénico, lo que también podemos apreciar es una frase que él usa en una de sus obras y que cita de alguna manera el texto de Antela, Borja Antela, que es el siguiente: la idea que Filipo sea rey para los macedonios, es decir, que los gobierne como venían estando, tirano para los persas, y que sea un benefactor para los griegos, ¿no? Un Everguetas. Es decir, que lo que está planteando es que centralice el poder político de Macedonia con el mundo helénico y que se expandan hacia el imperio persa, esta idea de la campaña conquista que tenía Filipo, pero respetando las autonomías de cada entidad política. Es decir, que lo que trata de esbozar de alguna manera acá
y Sócrates es un nuevo concepto político en donde va prefigurando la posibilidad de que la polis se inserte en un modelo político distinto. El concepto que está atrás, que podríamos traducir como concordia, es el de eunoia, ¿no es cierto? Es tratar de pensar un modelo panhelénico que incorpora Macedonia y que avanza sobre el mundo persa, pero que lo hace respetando no solo las autonomías locales, sino evitando construir los modelos hegemónicos que intentaron Esparta en el siglo IV o que intentó Atenas en el siglo V, y que sea más fuerte la hegemonía que la regé, es decir, que el dominio de una polis sobre otras, y que esto sea un elemento también para que permita alcanzar ese concepto que viene dando vueltas de la paz de rey, que es la idea de la koiné eirene, la paz común, la posibilidad de que los conflictos bélicos se disuelvan. Entonces, en síntesis, para cerrar esta primera etapa de análisis, pensar el marco de la presencia de Filipo no solo desde un punto de vista fáctico, militar, sino poder pensarlo en la escala más amplia de la crisis social y política del mundo griego, y ver cómo en el mismo se empiezan a articular, al menos por parte de los intelectuales, concepciones políticas que, más que dar respuesta a la crisis y a buscar una salida política al siglo IV, empiezan a prefigurar elementos que van a marcar cómo se va a constituir el poder a partir del periodo helenístico. Y en ese marco, el otro punto está dado por la figura de Alejandro, que de alguna manera deja en la huella, sin ser un intelectual ni haber dejado escrito al respecto, de cuáles son los ideales heroicos que se vuelven a proponer en el espacio de un marco geográfico ampliado, en donde el mundo helénico se articula, se fusiona y se integra con gran parte de la estructura del imperio persa conquistado. Es en ese marco de estructura efímera del imperio aqueménida, reestructurado en torno a los valores macedonios, que vemos el surgimiento de las monarquías helenísticas. Y en este lugar la figura de Alejandro ocupa un lugar central como faro, como guía, en el sentido de ser el espejo del príncipe al que hay que emular. En ese sentido, y frente a esta mirada tradicional de la historiografía helénica y romana, latina, que luego es recuperada por la historiografía del siglo XIX, la obra de Pierre Briand trata de revisar esto, sopesando y equilibrando el rol del imperio persa en torno al mundo helénico, y que, si uno lo puede ver, va a ver que nos muestra que ha sido mucho más complejo y más difícil el derrotero llevado adelante por parte de Alejandro en torno a esta estructura política, y que claramente había una fuerte identidad en torno a la construcción del imperio persa, y que la dinastía aquemenida había dejado bases sólidas que también van a influenciar en la estructura política helénica, y que no es una forma solamente desde lo helénico hacia lo oriental, sino también de oriente hacia el mundo helénico, dándole de esta forma más complejidad a la cuestión del concepto que hemos trabajado como, o que tradicionalmente se conoce como helenismo. Por último, no un tema no menor, a través de Mirón Pérez podemos ver cómo también, tomando un ejemplo de la tradición que ha quedado sobre Alejandro Magno, se pone en discusión el rol de las mujeres en este periodo, es decir, volver a revisar el lugar de las mujeres persas, de las reinas, pero también de las mujeres en Macedonia, principalmente la madre de Filipo, y demostrar que frente al ideario de la polis griega, las mujeres ocupan un lugar relegado. Estamos frente a un modelo claramente androcéntrico, y que en el periodo que sigue, y tal vez en las periferias de la dinámica de gobierno helénica, tanto en Macedonia como en el cercano oriente, el sistema monárquico, al menos con las mujeres que podríamos ubicar dentro de la élite, vemos que hay cierto juego de poder y ciertos márgenes al menos de acción y autonomía vinculados a su situación económica, que permiten adquirir una mirada que antes estaba un poco excluida, y es pensar también cuál es el rol de estas mujeres en este momento donde se está transformando el espacio geográfico y político del mundo helénico y aqueménida, y pensar qué rol ocuparon estas mujeres y cómo puede ser pensado el rol de las mismas también
en relación con lo que ha sido la experiencia política de la polis y la participación de las mujeres en el mismo. Así que bueno, teniendo en cuenta estas cosas, estamos cerrando un ciclo que puede ser pensado de diferentes lugares en cuanto a la temporalidad, pero que debemos ver como el momento final de reflexión del espacio político de la polis y la reconfiguración hacia un modelo político nuevo que ahora ya va a tener escala ecuménica tanto para el Cercano Oriente como para el marco del Mediterráneo. Les mando un abrazo.